Espíritu Santo, tócame otra vez. Sopla tu brisa y abrázame. Espíritu Santo, tócame otra vez. Arde en mí, arde en mí. Espíritu
Hola, ¿cómo le va? Gracias por estar con nosotros. Es un placer, como siempre decimos, muchas gracias y contentos de poder adorar a Dios, de estar en su presencia y sobre todas las cosas, ir a través del consejo de la palabra, guiarnos conforme a la palabra de Dios. Hoy quiero que conozcamos juntos, conocer el verdadero poder de Dios. ¿Sí? Ese verdadero poder, de dónde viene ese poder. Así que hoy vamos a estar viendo esa palabra. Estamos en el cuarto trimestre, último trimestre del año, algo tremendo, ¿sí? Y vamos a estar trabajando en 5 puntos. Uno es lo que tiene que ver con el poder, la unción, la voz de Dios, la adoración, el trabajo ordenado, límites de autoridad. Son los temas que nos estamos viendo en la iglesia para seguir adelante ordenados conforme a la voluntad del Señor. Por eso creo que me tenga paciencia en este día y que podamos aprender. Si Dios tiene un papel y lápiz ahí, pueda anotar versículos, porque creo que va a encontrar una palabra importante para su vida. Hoy y hacia adelante también tendremos el problema de muchas falsas doctrinas. Eso lo dice la Escritura. En este tiempo postrero se levantarán falsos maestros, falsos cristos, falsos profetas, y etcétera, etcétera, etcétera. Y es necesario que nosotros vayamos a la Biblia para saber cómo debemos conducirnos en este tiempo y en el tiempo futuro. Hoy le voy a hablar directamente de ese poder de Dios, de dónde viene. Nosotros creemos que ese poder viene de nuestro Señor Jesucristo, el único Dios, y creemos que tenemos un solo Dios. No hay 2, ni 3, ni 4 dioses, hay uno solo. Romanos, vamos a empezar con esta palabra. Romanos capítulo 1, verso 20, nos dice que las cosas invisibles de Él, o sea, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claras y visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tenemos excusa. Y hay ciertos aspectos de que sí están claros en la Biblia y dentro del alcance de nuestra comprensión. Uno de esos es importante saber que Dios es uno. Esa es una gran revelación. El primer mandamiento, si usted me permite, que Dios habla con su pueblo Israel, dice que el primer mandamiento es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Marco capítulo 12, verso 29. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahí tenemos un solo mediador, un solo Dios, 1 Timoteo 2:5. ¿No ha notado que cuando alguien logra en una palabra una vista del cielo, siempre ve solo un trono y solo uno sentado sobre ese trono? Hay Apocalipsis 4:2 y también 5:1, aunque en realidad lo que a veces tenemos que separar un poquito lo que es la literatura de la revelación de Dios. Recuerda que nosotros debemos estudiar las Escrituras porque ellas dan testimonio de Jesús. Nadie que no lea la Biblia puede entender o entrar en la revelación de Jesús. Por otro lado, recuerda que la revelación viene por nuestro Señor Jesucristo, no es por interpretación humana. El ser humano ha querido interpretar y se ha equivocado. Por eso se han generado las falsas doctrinas y han enseñado y siguen enseñando falsas enseñanzas. ¿Por qué? Porque la luz de Cristo no ha iluminado sus mentes. Aunque en realidad no es que haya un trono en el cielo, sino que el mismo cielo es el trono de Dios, Isaías 6:1. El mismo trono, es que hay un trono y otro, no, hay un solo trono y es todo el cielo, habla de todas las cosas de Dios. Santiago capítulo 2, verso 19 dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también dice que lo conocen y tiemblan delante de Él. Si en vez de uno hubiese 3, en ese pasaje bien podría haber dicho:
Dios es un Dios trino, pero no, porque solo hay un Dios. No se puede hablar de Trinidad y Dios trino, ninguna cosa semejante, porque la misma palabra va contra esa falsa doctrina. Solo hay un Dios el Padre y un Señor Jesucristo, 1 Corintios 8:6. Y hay un Dios y Padre, Efesios 4:6. Y vosotros tenéis un amo en los cielos, Colosenses 4:1. Ahí está la declaración. Desde la eternidad solo ha habido un Dios que se ha manifestado en los hombres. Siempre ha sido así y sigue siendo así. Solo ha habido un Dios con diferentes atributos y diferentes funciones. Eso ahí es donde está el error de muchos. Recuerde que si usted quiere conocer verdaderamente a Dios, tiene que ser humilde de corazón. Tiene que ir a la Escritura y decirle: Dios, habla a mi vida. Y aquí yo, como una forma de siervo o discípulo, estoy dispuesto a escuchar y a obedecer tu palabra. De la misma manera que un mismo hombre podemos decir que es padre de familia, es hijo, es esposo, es espíritu, 2 Timoteo 4:22. Además, tal vez tenga otros atributos, pero sigue siendo una y la misma persona. Así también es Dios. Dios es uno y se manifiesta de diferentes maneras, pero no es que esas manifestaciones dé a entender que hay otros dioses, porque solo hay un Dios y solo tiene un nombre, y el nombre es el nombre sobre todo nombre. Ese nombre, por supuesto, usted lo sabe, y si no lo sabe, es Jesús. Ese es el nombre sobre todo nombre. Sus títulos, sus funciones no hacen de él una multiplicidad de personas, en ninguna manera. Tenemos diferentes, podemos decir, manifestaciones, pero somos la misma persona. La variedad que hay en Dios es múltiple, y la variedad y diversidad de la autorrevelación de Dios lo obliga a usar el lenguaje que a veces parece denotar pluralidad de personas. Pero si eso se aceptara literalmente, entonces tendríamos que creer obligatoriamente que hay una multiplicidad de dioses. Si tendríamos que entrar en ese entendimiento. Por eso, una cosa es lo que Dios identifica y después las manifestaciones. Tenemos que tener ese conocimiento para no cometer el error de interpretar mal lo que Dios ha revelado. Nosotros creemos en el monoteísmo. Esto incluye toda la deidad de una sustancia divina. Todo. Jesús es Dios manifestado en carne. Esa es la revelación. Como alguien dijo una vez, Jesús es Dios en un lugar y Dios es Jesús en todo lugar. En Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9. En Él está toda la plenitud de la deidad. Ahora la Biblia sí habla acerca de algo en conexión a la manifestación de Dios como hombre, que es un misterio, claro que sí. Tenemos en la Biblia parte de lo que necesitamos entender, esa es la palabra justa, porque no podemos entender todas las cosas y todos los tiempos. Dios nos ha dado la revelación de lo que debemos entender para ser claros y predicar el Evangelio de Cristo para salvación. Más allá, por supuesto, hay muchísimo más, pero al hombre no se le ha dado a entender. Nosotros tenemos que comprender este misterio. Ahí leamos en 1 Timoteo 3:16, dice: e indiscutiblemente grande es el misterio. ¿Y cuál es el misterio? De la piedad. De la piedad. Escuche esta palabra, piedad. Dios fue manifestado en carne. Note que no dice el misterio de la deidad o el misterio de la Santísima Trinidad. No dice eso. Entonces, un término que no se halla en las Sagradas Escrituras. Entonces no lo podemos enseñar, no podemos hablar de esa manera.
porque no es conforme a la sana doctrina, sino dice el misterio de la piedad. Ese es el misterio, la piedad de Dios. O sea, que el misterio está no en el hecho que Jesús era la manifestación de Dios Todopoderoso en carne, sino ¿cuál es el misterio? Sino en cómo esto era posible. Esto es el misterio. Eso es un misterio. Dios ha sido manifestado en carne, ¿sí? Ahí está la clave de todas las cosas. Ahora, Jesucristo fue tanto Dios como también fue hombre. Tiene una doble naturaleza. Sin dejar de ser uno o el otro, en ningún momento. Él tuvo esas dos naturalezas. No fue un semidios, tampoco fue un semihombre, sino que Él es totalmente y exclusivamente y únicamente y verdaderamente y todo, del todo un hombre. Ahora, no se puede trazar una línea de demarcación o separación entre sus dos naturalezas. Ahora, ¿cómo esto era posible? Ese es el misterio. Ese es el misterio que Dios ha revelado. Solo podemos nosotros atestiguar de esa palabra, no explicarlo, al igual que todos los milagros de Dios. ¿Quién puede explicar los milagros de Dios? Son cosas que suceden por Dios y asimismo es esa manifestación de Dios como Él lo ha hecho, que se ha hecho Dios, es Dios y también se ha hecho hombre. La verdad es que los títulos como Dios, Señor, Todopoderoso, etc., son títulos identificativos y descriptivos para así poder indicar o señalar algo acerca de su naturaleza, así como su ser, que es el ser supremo. En cuanto el ser supremo adoptó la forma humana por medio del nacimiento virginal de Jesucristo, ahí estaba, ahí ya pasaba algo diferente. Usted sabe ahí que Él nació del vientre de María sin la intervención humana, se fue a una intervención divina, bien digo, y ahí está un nuevo linaje, una nueva, si me puedo explicar, hay un nuevo ser, no hecho de voluntad de carne de varón o de mujer, sino directamente de Dios. Dios usa esa, si usted me permite, con respeto lo digo, el vientre de la mujer como una sustancia, como tomando de ella, para engendrar en ella a un ser, pero ya era un ser celestial. Toda una gama de términos relacionados fueron usados para describir ese misterio, para que el hombre así, en forma analógica, pudiera obtener algún conocimiento de Dios. Recuerde que nunca había sido Dios visto. Por medio de Jesucristo se ha visto parte de lo que Él es. Nadie conoció a Dios. Ahora vamos a ver eso. Cuando Él se manifiesta en carne, ahí los ángeles vieron a Dios. Ahora, también por supuesto en aquel tiempo que estemos en el cielo, dice la Escritura, que vamos a ver a Dios, va a haber una revelación suprema, que veremos a Dios tal cual Él es. Cosa que ni siquiera podemos imaginar ni pensar. Eso es para aquellos días. O sea, dado que el hombre natural no puede subir ni un paso hacia Dios, el abismo que existe entre Dios y el hombre solo puede ser franqueado si Dios hace todo el camino hacia abajo. Él tuvo que hacerlo eso. El hombre nunca pudo llegar a Dios en ninguna manera, pero Dios vino al hombre. Eso tiene que ver con la piedad, con el amor de Dios. Recuerde que cuando alguien le predique de Jesús, no pierda el tiempo a obedecer esa palabra, porque es Dios que está hablando con usted, le está dando una oportunidad, y a veces son únicas oportunidades. Si hoy usted está sabiendo que algo usted está sintiendo de Dios, algo está queriendo buscar a Dios, corra, es tiempo de correr hacia Dios, porque Dios lo está buscando a usted para que se encuentre en su favor y en su salvación.
Hizo esto cuando tomó sobre sí la naturaleza humana y caminó por este mundo en forma de hombre. Eso se estuvo manifestando aquí, en esa naturaleza, bajó a la tierra y vino y se conectó con el ser humano. Siempre recuerdo un predicador que dijo que a veces uno no podía entender, y este predicador hizo este comentario enseñando de por qué Dios tuvo que hacer eso. Y decía, si hay un hormiguero ahí en medio de una ruta y está por pasar un camión con esas ruedas gigantes y ya iba a aplastar a todas las hormigas, uno por más que se acerque al hormiguero y diga, vamos hormigas, salgan de ahí, que viene un camión grande con ruedas grandes y las va a aplastar y van a morir todas, no lo escucharían, no lo podían entender. Pero si ese hombre se hacía hormiga, podía hablar con las hormigas y salir de ese lugar. Bueno, salvando la distancia, por supuesto, eso es lo que Dios hizo con nosotros. No podemos entender su grandeza, su deidad, tampoco podíamos estar presentes delante de Él, su misma gloria nos destruiría. Entonces Él tuvo que hacerse hombre, venir a nosotros. Por eso tenemos el Evangelio, un solo Evangelio de salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el Señor, nuestro Salvador, el que vino al mundo para salvarte. Por eso vuelvo a repetir, si vino hoy, sabes que Dios te está hablando, corre por tu salvación. Corre por tu salvación, es Dios mismo el que te está hablando. Jesucristo es Dios comunicándose con los hombres a través de un hombre. Cuando se le llama a Dios, uno está hablando de su deidad o aspecto divino. Pero al llamarlo hombre, uno está hablando de su aspecto humano. Esa es la diferencia. Siendo que Dios es uno y que Dios no puede crear a otro Dios. Isaías 43:10. Dice, yo no conozco otro Dios. Él no ha creado otro Dios. Por eso aquellos que hablan de la segunda, tercera persona, no tiene nada que ver con las Sagradas Escrituras. Entonces, la sustancia divina en Jesucristo era Dios mismo o el mismo Dios. Y Dios es singular en su sustancia o deidad eterna y nunca fue plural. Él siempre ha sido uno. Vuelvo, si usted me permite, al principio que le he mencionado cuando le habla el primer mandamiento a su pueblo Israel. Oye, Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es, y eso no ha cambiado. Ahora, cuando Dios se proyectó en la humanidad de Jesús, no era más que Dios manifestado en carne. Siendo que Jesús tiene dos naturalezas en un cuerpo, entonces es más que Dios porque también es hombre, y es más que hombre porque también es Dios. Es una naturaleza totalmente diferente, porque es lo que Dios ha creado. Eso es parte de lo que tenemos que entender y estudiarlo muy bien y conocer esta verdad. El conocimiento de Dios lo obtenemos en Cristo, porque en sí mismo Dios es incomprensible. Quiero que escuche esto. La única manera que podemos entender a Dios es por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es la revelación que ha sido dada al hombre. No lo podemos entender a Dios de otra manera. No habría una mente con suficiente inteligencia para entender quién es Dios. La revelación de Jesucristo nos hace conocer parte de lo que Dios quiso revelar al ser humano. ¿Se entiende? Eso es, en Cristo aprendemos su naturaleza divina. Uno no puede imaginar o entenderlo a no ser que contemple cierto aspecto de Él. No se puede conocer más de lo que fue revelado en Jesús. Aquellos que a veces ponen, inventan y agregan cosas están en el riesgo de sus propias vidas, porque nadie puede ni aumentar ni quitar nada de lo que ha sido establecido por Dios en las Escrituras. Y precisamente esto es lo que Cristo es. Jesucristo, por esto es llamado aspecto, una cara, una semejanza, una señal, un carácter, un sello,
una marca distintiva, una forma de grabación del ser de Dios. Porque solo en Cristo comprendemos a Dios, en el sentido que fuera de Jesucristo no podemos percibir a Dios. Por lo tanto, para nosotros es incomprensible fuera de Jesús. No entenderíamos nada tampoco por las Escrituras. No es al hombre dado saber mayores cosas, otras interpretaciones privadas. No lo hay. La revelación es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es la verdad. Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay un solo camino que lleva a la salvación, hay una sola verdad y está en Cristo, ¿sí? Y hay una sola vida eterna que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ni tampoco puede ser conocido Dios por medio de otro. Imposible, imposible. Nosotros no podemos tener ningún concepto de alguna cosa en el mundo, a no ser que observemos o veamos algún aspecto o manifestación de eso. Y ahora una manifestación visible de Dios ha sido hecha. Algo se manifestó, algo se reveló. Dios es visto por medio de Jesucristo. Escuche lo que le dije. Dios es visto por medio de Jesucristo. Jesús es Dios enfocado. Con razón Jesús dijo, Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Aleluya, esto es tremendo en el nombre del Señor. Por eso, la adoración de Dios, fíjese, lo voy a llevar un poquito al Antiguo Testamento, la adoración de Dios en el Antiguo Testamento siempre era en forma de sombras, no en verdad. No había algo directo, era como una sombra, pero no en verdad. La verdad está en Cristo. Digo, yo soy la verdad. Cuando se adoraba el Antiguo Testamento, se adoraba una sombra, una manifestación de Dios. Porque al igual que Dios no puede ser visto, tampoco puede ser verdaderamente adorado aparte de Jesucristo. Jesucristo mismo, Él confirma esto cuando dio a entender que ahora es la primera vez que Dios es adorado en verdad, diciendo, Él dijo ahí en Juan capítulo 4, verso 23, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad. ¿Por qué la verdad? ¿Por qué en espíritu y en verdad? Porque estaban viéndolo. Ahí Él estaba. Esa es la verdadera adoración. Él estaba ahí. Entonces, anteriormente a eso, Dios era adorado en sombras, en un templo de piedra, en un tabernáculo de madera, donde desaparecía la gloria de Dios, una manifestación. Ahora, fíjese que para nosotros, qué privilegio para la raza humana que ha sido nuestro pequeño planeta, acá donde Dios se manifestó, sobre todo el universo, la manifestación fue sobre este planeta, diciendo, haciéndose Él visible. Una de las huestes angelicales no habían tenido el privilegio de contemplar el hecho visible de Dios. Fíjese que le dije anteriormente, vuelvo a repetir, que los ángeles de Dios no tuvieron la oportunidad de ver a Dios. Recuerde que Él siempre ha sido espíritu. En el Antiguo Testamento permanentemente dice el verbo, que habló Dios con su pueblo, era la palabra, todo era palabra, todo era la palabra. Y Juan dice que aquel verbo fue hecho carne. Ahora, cuando Él se humaniza y viene a nosotros, ahí está la manifestación. Por esto, una de las cosas que señala 1 Timoteo 3:16 es que fue visto de los ángeles. Ahí está en la revelación, no solamente para la tierra, sino para el mismo cielo. Con razón, tantos millares de ángeles estuvieron presentes cuando fueron vistos por los pastores en el día del nacimiento de Jesucristo. Ahí estaban los ángeles, los pastores lo vieron.
Era la primera oportunidad aún para ellos de ver a Dios. Pero esto ya fue profetizado por Dios cuando dijo, en aquel día mirará el hombre a su Hacedor y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Isaías 17:7. Fíjese que esto había sido revelado y se iban a ver al Santo de Israel. Alabado sea el Señor. Jesús lo lleva ahora a otra cosa, porque a veces tenemos la doctrina, la falsa doctrina, que quieren hacer entender, falsamente por supuesto, que el Espíritu Santo es una persona. ¿Cómo va a ser una persona un espíritu? Un espíritu no tiene cuerpo, entonces quieren hacer una tercera persona. Es un error, no es bíblico, no tiene base bíblica. Entonces, Jesús es el Espíritu Santo. ¿De qué manera? En emanación, o sea, siendo derramado hoy sobre los corazones de los creyentes. Esa es la función, la manifestación del Espíritu Santo, no una persona. Se va transmitiendo en cada corazón de aquellos que van naciendo de nuevo por el bautismo en el nombre de Jesús, va llegando y llenando los corazones. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu. No hay más que un espíritu en Dios. Efesios 4:4 lo declara un cuerpo y un espíritu. Claramente habla de eso. Y en la Biblia, el Espíritu Santo nunca es presentado como una tercera persona de la Trinidad. Incluso la expresión tercera persona ni se halla en las Escrituras. Entonces no pueden poner, aquí hay un peligro, no pueden poner otro fundamento, pero acá hay puesto otro fundamento que no es verdadero, ¿sí? No es verdadero. El Espíritu Santo no es una persona aparte de Dios, sino que es otra función, es una manifestación, es una actividad de Dios. Es la actividad misma de Dios o Dios mismo accionando. Eso es la manifestación del Espíritu Santo. Entonces, pastor, bueno, no vamos a meternos porque no tendríamos tiempo. Vamos a enseñar eso, pero yo quiero enseñarle a usted para que sepa que hay un solo Dios. Ese Dios tiene un solo nombre y dice que es sobre todo nombre. A través de ese nombre usted puede alcanzar salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Un solo nombre. Y si usted lo quiere saber, ese nombre es Jesús. Ahora, ¿quién es el Espíritu Santo? En 2 Corintios capítulo 3, verso 14 al 17, hablando de Israel, dice, y creo que escuche esto porque era para el tiempo pasado y para el tiempo presente y el tiempo futuro. Fíjese aquí hay un punto fundamental, por supuesto, para Israel y para todos aquellos que todavía tienen velado el entendimiento. Escuche. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿Sí? Ellos todavía siguen velados como todo aquel que no acepta a Jesús como el Mesías, como el Salvador. Ellos siguen el mismo velo, porque el único que quita el velo de la revelación, del conocimiento, quiere decir, es Jesús, porque Él es la verdad, el camino, la verdad y la vida. Él es el que quita ese velo. Pero cuando se convierten al Señor, el velo se le quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Entonces dice que, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. ¿Cuál es la libertad? Conocerán la verdad, dijo el Señor, y la verdad os hará verdaderamente libres. ¿Libre de qué, pastor? Libre de falsas doctrinas, libre de la esclavitud satánica, libre del mismo infierno. Por Jesús tenemos salvación.
En Él tenemos salvación. En Jesús usted recibe salvación. Aún el apóstol Tomás sabía quién era ese Señor. Cuando ve a Cristo resucitado y se da cuenta que es Jesús, exclamó y dijo, escuche estas palabras, él dijo, Tomás, Señor mío y Dios mío. Ahora, quiero que escuche Juan 20, 28. Si Jesús no era el Señor, lo hubiera corregido en el instante. ¿Es así? Recuerde que Jesús, Él no dejaba cosas sueltas. Ninguna palabra era dicha por decir. Entonces, Él no lo corrigió. ¿Por qué? Porque Él era el Señor. También Pedro, hablando de las cosas en la casa de Cornelio, él dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Esa es la revelación. Este es el Señor Todopoderoso, Hechos 10:36. Por eso, y podíamos abarcar mucho más, pero quería poner el enfoque en esta parte. Dios es uno es su nombre, y hay un solo bautismo, el único bautismo que es para salvación, ¿sí? Y es por medio de aquel que vino a la tierra a salvarnos. Él es Jesús. Él es nuestro Salvador. También es nuestro sanador. Es nuestro libertador. Es el que nos consuela. Es el que nos fortalece. Y si seguimos a sus mandamientos, llegaremos al cielo de su mano. Por eso no hay dos dioses, ni tres dioses. Esos son falsas doctrinas. Hay uno solo. Así revelan las Escrituras. Usted lea, si pudo anotar, lea las Escrituras, porque las Escrituras dan testimonio de quién es Dios. Y esa revelación ha llegado, esa revelación de conocer al verdadero Dios y la vida eterna. Él es, todo lo encontramos en Jesús. Nuestra iglesia, la iglesia de Cristo, ahí es la revelación de su poder. Nosotros entramos al cuarto trimestre, y en este cuarto trimestre nosotros necesitamos de ese poder, y el poder verdadero está en Cristo. Nosotros tenemos esa revelación, ¿sí? Y yo quiero compartirla con usted, porque todo lo que va a acontecer va a ser por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todo el rapto de la iglesia, Él vendrá otra vez. Explíqueme, pastor, estamos esperando todos, ya por las señales que hay en la tierra del rapto de la iglesia. Él vendrá a buscar a su iglesia. Ah, pastor, pero la iglesia, todo el mundo se lo va a llevar, la iglesia del mundo. No, su iglesia identifica quién tiene la doctrina de Cristo. Las otras iglesias se quedarán, porque Dios conoce a los suyos. ¿Quiénes son los suyos? Los que recibieron la revelación de su nombre, las que recibieron la salvación por su nombre, las que conocen que hay un solo Dios, adoraron siempre a ese Dios, no a otros falsos dioses. A esa iglesia Dios viene a buscar, a los que fueron redimidos del poder del enemigo, a los que fueron lavados en el lavamiento de la regeneración por medio de la sangre de Cristo, que Él es nuestro Salvador. Esa es la iglesia que viene a buscar. ¿Y cómo será? Como un abrir y cerrar de ojos. Jesús, recuerde, no tocará la tierra, Él vendrá en las nubes. Nosotros seremos arrebatados y este cuerpo será transformado, los que vivimos hoy, seremos transformados en el aire en un cuerpo glorificado y así estaremos con Él en el cielo. Y después también Él volverá, pero ahí sí, todo ojo le verá que Él es el Señor, al que han traspasado, al que han crucificado, al que no han reconocido, y todos doblarán sus rodillas delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es nuestro Dios. Así que les pido, vamos a orar a Dios, vamos a darle gracias y que Dios traiga revelación sobre su corazón, sobre su vida y pueda alcanzar salvación. Amado Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, gracias por tu verdad, porque tu palabra es verdad. Te pido todos a los que están ahora conectados con esta palabra,
que tú traigas revelación a sus corazones, tú inquietes sus corazones, llévalos en la sabiduría de tu Espíritu Santo para que puedan entrar a tu salvación, para que puedan conocerte a tú, el único Dios verdadero, al único Dios, que pueda haber esa revelación sobre la vida de ellos y salir de algunos que están en falsa doctrina, falsas enseñanzas, para que no sean condenados. Señor, te pido con todo mi corazón, revélate a ellos, Señor, como te has revelado a tu iglesia. Señor, revélate a ellos hoy en el nombre de Jesús. Ese es nuestro deseo. Y te damos gracias, Señor, por este día que pudimos estar en tu presencia, que podemos predicar tu palabra. Gracias. Yo bendigo ahora tu casa, bendigo tu familia, bendigo tus hijos, bendigo tu trabajo, tu empresa, tu negocio. Que, Señor, prospere todos tus caminos. Siga avanzando en fe, en esperanza en el Señor. Manténgase aquellos que están empezando, que se conectaron ahora. Corran hacia Jesús, vayan ahora mismo delante de Jesús, corran para que conozcan las Escrituras y alcancen salvación. Este es un mensaje para usted ahora. Usted sabe que es verdad, sabe que algo está pasando en su corazón. Ahora, en este mismo momento, quiero decirle, eso es Dios que le está hablando a usted. Así que reciba este mensaje. Amado Dios, te damos gracias por este gran día. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Amados, gracias por estar con nosotros. Gracias, fue para nosotros un placer. Espero que este mensaje le haya ayudado de aquí, por supuesto, hacia adelante. Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos. Deseamos volver a reencontrarnos en un nuevo servicio de poder y cielos abiertos.